y la ortogonal medida desde el eje Y, si era para la derecha positivo, representaban respectivamente el seno y el coseno del ángulo alfa. Por lo tanto, el punto donde terminaba el arco alfa eran coordenadas, era coseno, estoy escribiendo en forma inversa, es coseno, seno, ¿verdad? X, Y, coseno, seno del arco alfa. ¿Bien? Habíamos visto eso y sus diferentes versiones en cada cuadrado. Ahora vamos a ver la línea tangente. ¿Está bien? ¿Cómo trazamos la línea tangente? Veamos entonces. Tenemos los ejes aquí. Vamos a ubicar un punto, un ángulo ahí, suavemente, un angulito alfa. ¿Verdad? ¿Cómo yo calculo la tangente de ese ángulo alfa? Bien, lo que tiene que hacer usted es recordar el trazo de una vertical acá, justo en ese punto 1, 0, trazamos una recta tangente a la CT, equivalente a decir una paralela al eje Y. ¿Está bien? Trazamos una recta tangente. Ok. De ahí el nombre de línea tangente, ¿no? Vamos a ver un poquito por acá. Esta línea tangente, que coincide aquí, tangente a la CT, nos va a ayudar a tomar las medidas de la tangente del arco alfa. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si tengo este arco alfa, ahí está, angulito alfa, ya que radio es 1, ahí está. Entonces usted, para considerar el tamaño de la tangente de alfa, lo que va a hacer es del centro de la CT, va a trazar justo una recta que pasa por ese centro y por este punto, que es el punto final del arco alfa, o del ángulo alfa. Entonces trazamos. Siempre del centro, ¿no? Repito, del centro, una recta. Trace una recta. Bueno, en realidad la puedo trazar completa o la puedo trazar parcialmente. Voy a trazarla aquí y usted verá, la trazo, y la podría trazar por aquí, ¿no? Pero efectivamente, vamos a mejorar este alfa para arriba. Esta recta que ha pasado por esos dos puntos hace un corte en esa recta tangente. Y entonces justamente esa medida, desde ese punto de corte hasta este punto inicial, será esta medida de ese segmento será la tangente del ángulo alfa. ¿Está bien? Recuerden que la tangente del ángulo alfa debe ser un número, ¿no? Vamos a mejorar este ejemplo. Lo vamos a alargar un poquito. Ahí vamos a poner el eje X. 0, 1, 1, 0. ¿Está bien? Ahora, este es el segmento llamado tangente de alfa. Este puntito va a ser la tangente de alfa. Que si usted ve, si usted un poquito con paciencia, entonces este de acá era paralela al eje Y, ¿no? Haga de esto una recta real, donde esto va a ser, en este nuevo sistema unidimensional, vamos a colocar 0, los positivos hacia arriba, los negativos hacia abajo. Entonces aquí estará el menos infinito, una cantidad muy grande negativa y una cantidad muy grande positiva. La tangente de alfa, como se está yendo hacia arriba, será una cantidad positiva. ¿Está bien? Algo que tiene que ver, por ejemplo, vamos a ver otro angulito. Si acá nosotros ponemos, digamos, 45 grados, ¿verdad? Ya más o menos por aquí, 45 grados. Esto es pi cuartos, vamos a ponerlo aquí. Entonces trazo una recta para allá la tangente. Trazo una recta. Ahí está. ¿No es cierto? Ahí está la recta. Y entonces esto sería la tangente de pi cuartos, que nosotros conocemos que es 1. Nosotros podemos cambiar los ángulos, ¿no? Y cambiar, ya no pi cuartos sino 60. Entonces su ángulo, ¿no? Para 60, y
a poner 60 grados, o sea, vale decir pi tercios. Cuando vale pi tercios, entonces esta será la tangente de pi tercios. Y eso es raíz de 3. Entonces, como usted está viendo, a medida que el ángulo va creciendo, las respuestas de sus tangentes también crecen. Entonces, podríamos decir que la tangente es creciente en el primer cuadrante. Pero, ¿qué pasa? Yo sigo creciendo, sigue creciendo el ángulo y siguen creciendo las medidas. Repito, 0 más infinito, ¿no? Esto es 1, esto es raíz de 3, mucho más grande. Pero estas rectas que van a seguir saliendo van a ir creciendo, ¿no? A medida que crece el ángulo, va creciendo, pero en algún momento, justamente cuando forman los 90 grados, ya son paralelas. Entonces esta recta, estoy trazando la regla, ¿no? Va a ir modificando pi tercios, va a ir modificando cada uno, va a ir modificando, miren, va a ir creciendo, y cuando ya son paralelas no va a haber punto de corte. Entonces, por eso se decía que la tangente de 90 grados no existe. ¿Ok? ¿Qué pasa si estamos en este cuadrante? Vamos a poner uno. Aquí, vamos a poner uno por aquí. ¿Sí? Por aquí pequeño mejor. Ahí está. ¿Qué tenía que hacer? Ir hacia el centro, ¿verdad? Recuerden, ir hacia el centro. Ahí está. Y ahí está el punto de corte. Entonces, si a ese ángulo le llamo θ, esto será tangente de θ. Definitivamente, en el segundo cuadrante la tangente es negativa. Entonces, estamos viendo que todas las propiedades que hemos dado de alguna forma se están reflejando en este esquema, ¿verdad? Ahora, en el tercer cuadrante, ¿qué pasa si yo tengo aquí un ángulo en el tercer cuadrante? Cualquier ángulo. Digamos esto. Fíjense, incluso esto es mejor. ¿Qué pasa si aquí, este ángulo alfa, tiene estos dos puntos, un punto más, y continuamos, ¿no? Continuamos con la recta. Entonces, esta recta es la de alfa. Entonces, para este angulito, como se trata de la misma recta, fíjense, tangente de alfa. Si ese ángulo fuera gamma, ¿no? Este gamma para este lado, o para el otro, para cualquiera de los dos, esto también sería tangente de gamma. Eso ya nos está diciendo que dos ángulos, como usted está viendo, que suman 180, las tangentes son iguales. ¿No? A ver, veamos un poquito. Este ángulo más él es más de 180, ¿verdad? Más de 180. ¿Cómo comprobaríamos esto de los suplementarios? Ok. Los suplementarios tienen signos contrarios, ¿no? Este sería bonito si usted lo refleja aquí. Si tuviera la misma altura, este ángulo tiene la misma tangente, ¿no? Pero con signo contrario. Fíjese un ratito. Si ese fuera, ¿no? Fíjese, para θ aquí o para este otro ángulo, la tangente es la misma, ¿no? Para este ángulo, tuve que trazar una recta que pase por esos dos puntos, entonces ahí tenemos en realidad dos ángulos con la misma tangente, llamémosle beta. Trace una recta que pase por esos dos puntos y sale. Incluso le puede salir un ángulo con el cual también las tangentes son las mismas. Aquí sí claramente se ve, ¿no es cierto?, que si esto tiene medida beta, esto también tiene medida beta. Pero beta está yendo para este lado. Entonces, θ menos beta, eso sí es 180. ¿No? Y las tangentes son iguales. Bien, más o menos el comportamiento de las tangentes es creciente en el primer cuadrante, de 0, la tangente de 0, ¿cuánto vale la tangente de 0? A ver, veamos. Si el ángulo fuera 0, aquí estoy, trazo y la medida de la tangente es 0. Si era 90, no existía. Si es 180, otra vez, entre estos dos puntos, que fuera 180 o pi radianes, trazo y el punto es
Primer cuadrante, tangente positiva. Ahora fíjense acá, tercer cuadrante, también va a reflejar para allá, ¿no? Tangentes positivas. Segundo y cuarto cuadrante, cuando refleja para aquí, acá también van a salir tangentes negativas. Entonces, una observación que podemos rescatar es que la tangente de cualquier ángulo, ¿no? De cualquier ángulo, siempre va a ser un número real. No lo puedo acotar, no puedo encontrar su valor máximo o mínimo, porque ya hemos visto que se va al más infinito y definitivamente si este beta sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo, también se va a ir al menos infinito. Es cualquier real. No lo podemos acotar. Toman todos los valores. Si quieren, ¿va a haber un ángulo en el que la tangente vaya a 1.000.000? Sí, cuando ese ángulo está muy cerca de los 90 grados, por ejemplo, ¿no? Positivamente hablando. Vamos a ver entonces ahora la línea de la cotangente. Esto fue de la tangente. Vamos a ver la cotangente. Entonces, para la cotangente, nosotros ahora vamos a trazar una línea auxiliar. Como trazamos esta línea auxiliar acá. La línea auxiliar de trazo es también una recta, pero ya no paralela al eje Y, sino paralela al eje X. Entonces la trazamos aquí, justamente aquí. Ahí está, paralela al eje X. La trazamos. Tangente equivale a decir único punto de corte. Como es una tangente paralela, vamos a llamarle menos infinito a la izquierda, más infinito a la derecha. Y entonces este será nuestro cero. Cero pleno. ¿Cómo se halla la cotangente ahora? Bien, para la cotangente voy a trazar un ángulo, ya sea en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante. Y de ahí, siempre con el origen, junto a esos dos puntos, digamos, este ángulo, ¿no? Y la marca que me deja en la recta tangente horizontal a la CT, ese va a ser el tamaño de la cotangente. Veamos. Es decir, si este fuera mi ángulo alfa, fíjense que yo no puse, si venía en sentido antihorario o en sentido horario, no importa, si este es el punto final, yo trazo aquí una recta por estas dos, una recta, y debe de tener un punto de corte con esa recta tangente trazada antes, ¿no? Entonces, ahí está. Este punto de corte va a ser denominado, fíjense, 0 a la derecha positivo, la cotangente del ángulo alfa, ¿no? Ahí está. Pero fíjense, si eso fue para alfa, también será para este otro angulito llamado tita, ¿cierto? Repito, ya sea que vaya en forma positiva o en forma negativa. Si es positiva para tita sería hasta aquí, ¿verdad? Para ese ángulo. O para el otro. Las tangentes son iguales, las cotangentes son iguales a la cotangente de alfa. Cotangente de tita. Son iguales, ¿no? Vamos a rescatar más. Eso es para un ángulo dado alfa, que estamos viendo por ahí. ¿Qué pasaría si yo trazo otro angulito por aquí? Vamos a trazar otro angulito por aquí. Y conseguimos la cotangente. Entonces trazamos y esto es, ¿no? Vamos a trazar de un solo lado. Ya no vamos a saturar la figura más. Aquí. Vamos a llamar esto beta. Entonces este punto también positivo va a ser la cotangente de beta. Ya está. Entonces nosotros veamos. Cuando el ángulo es pequeñito, la cotangente es muy grande. Va creciendo la cotangente, va creciendo el ángulo y la cotangente va siendo más pequeña cada vez, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿O qué significa eso? Vamos un angulito más, vamos con el amarillo. Este angulito más o menos que esté por aquí. Claro, bueno, este angulito ahí. Alfa, beta, gamma. Entonces, este es el valor de la cotangente de gamma. ¿Quién es cotangente de gamma? Este pedazo, de 0 hasta acá. Esa es la cotangente de gamma. Entonces la cotangente de alfa de 0 hasta este pedazo.
ese angulito. Vamos a llamarle ópera. Se nos va a acabar el alfabeto griego, ¿no? Ópera. Ahí está. Hasta la derecha. Vamos. Hacia la derecha.